Bueno, el tema de hoy que nos toca es infección urinaria. No sé si Barbie quiere empezar Bueno, contándonos un ya estamos poquito. grabando, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el lugar donde estén. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Bárbara. Ahora se van a presentar cada uno de los oradores de este encuentro. Bueno, Buenos mi Se días. nombre van es a presentar. Alejandra. Soy docente en tamizaje y ciencias del diagnóstico. Acá tenemos a mis otros colegas. Buenos días, soy Germán Cajigas, bioquímico, también docente de tamizaje y ciencias del diagnóstico. Y a las adscriptas. Buenas, yo soy Fátima, también estudiante adscripta. Milagros, también estudiante adscripta. Bueno, gente linda, la idea es que hoy tengamos un encuentro sólido, conciso, ¿sí? Para darle los elementos de aproximación al estudio de las infecciones urinarias. Cuando hablamos de infecciones urinarias, ya no hablamos de cistitis, pielonefritis o pielitis, que son conceptos que ya hemos dejado de usar un poco. Vamos a usar la palabra infección urinaria o infección del tracto urinario, que es con un sentido más práctico, digamos, esa denominación. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos bajo el término de infección urinaria? Cualquier situación clínica cuyo denominador, ¿sí?, es la presencia de organismos patógenos en el tracto urinario. ¿Sí? Organismos patógenos que generen una inflamación con síntomas. Es un problema clínico en pediatría de primer nivel, ¿sí?, por su elevada frecuencia, ¿sí?, y por la importancia de su detección oportuna. Si no tenemos una detección oportuna, el paciente puede tener riesgos, ¿sí?, de daño en el parénquima o una posterior infección urinaria. Si nosotros hacemos un mal diagnóstico y decimos que un paciente tiene una infección urinaria cuando no la tiene, lo sometemos a estudios innecesarios, a veces molestos, caros o hasta dolorosos. ¿Sí? La infección del parénquima puede producir complicaciones severas, eso lo tienen que saber. Y hay una palabra o dos palabras que la tienen que tener siempre en la cabeza en el transcurso de esta clase, en el transcurso de las guías y en el transcurso después de su vida, más si van a estar en el ámbito pediátrico, que es para la detección de las infecciones urinarias, es el alto índice de sospecha. Ningún niño le va a decir, me duele acá, acá o acá, ¿sí? Pero bueno, a veces los síntomas de las personas nos van orientando al lugar. En la infección urinaria, no. Lo tenemos que ir a buscar nosotros. Entonces dice, en la actualidad es primer causa de insuficiencia renal crónica, ¿sí? Entonces, la infección urinaria ahí genera la primera manifestación. Bien, seguimos. Claro, porque a lo que va a llevar la infección, la infección renal crónica, la insuficiencia renal crónica es a que sea la causa de trasplante. O sea, cuando yo tengo una primer causa de insuficiencia renal crónica, pienso en qué la puede dar, y qué lo puede dar las malformaciones estructurales de la vía renal y urinaria, y eso van a llevar a que pediatría esa sea la primer causa de trasplante renal. Pero ¿cuál va a ser el primer síntoma que voy a tener de todo eso? La infección urinaria, perdón, estaba media trabada. Y acá, esta filmina capaz se pasó, volver a repasar lo que decía Barbie, que no es solo, es un conjunto de tres cosas. Tener las bacterias en la orina, que eso voy a llegar por el urocultivo, tener la clínica y la reacción inflamatoria en la vía urinaria. Esas tres cosas me van a dar la definición, ¿sí? Sí, claro, algo que ustedes ya saben, en nuestro organismo tenemos solamente un 10 o menos un 10% de las personas tienen una infección urinaria. Organismos Escherichia coli uropatógenos están, ¿sí? Hay que ver después la relación del huésped y del germen, cómo se da para que se produzca la infección urinaria, ¿sí? Acá hay conceptos sumamente importantes que Fátima va a encargar de comentárselos a ustedes, ¿sí? Bueno, la infección urinaria recurrente es la presencia de 2 episodios en 6 meses o de 4 en un año. Y se va a dividir en recaída o reinfección. En la recaída va a estar el mismo patógeno, va a ser una recurrencia por el mismo patógeno que va a persistir en el tracto urinario, el patógeno de la primera infección.
Y en la reinfección vamos a tener un patógeno nuevo, o sea, es una recurrencia por un patógeno nuevo, distinto al de la primera infección, o sea, una nueva infección. La infección urinaria atípica, sí, es cuando hay compromiso del estado general, cuando hay mala evolución, cuando es un germen que no es el habitual o hay alguna alteración de la función renal, ¿sí? Por ahí tanto no vamos nosotros a meternos en este tema, pero para que sepan que existe. Ale, si vos podés, tocar pantalla completa. No me va a dejar, puedo ir así para atrás. Ahí. No, yo para que se vea sin que se vea las partes de tu compu. Creo que ahí ahora se puede. Abajo del todo. No, puede ser remoto. En las flechitas, mira, en las flechitas de al lado de la ruedita, Claro, ahí. donde están las flechas para ir para atrás. Al lado. Al lado. ¿Acá dicen? No, al lado de la ruedita. Ahí está. Ahora sí. Ahí va. Bueno, sigamos. No sé si Germán acá quiere contarnos un poquito. Sí, Esto por ahí un poquito antes, ¿sí? Para Bien. que se entienda. Por ahí se dice más adelante, perdón si lo digo antes, pero para que tengamos el hilo. Entonces, siempre un importante índice de sospecha, ¿sí? El periodo, digamos, en el periodo neonatal, la vía hematógena es la más frecuente, luego ya es por vía ascendente, obviamente, es más frecuente en la etapa neonatal en varones, después va a ser más frecuente en las mujeres por la anatomía de la mujer. Al tener la uretra más ancha, ¿sí? Y más corta, es más frecuente la contaminación. Y en sí, la infección ahí la vía urinaria sería... tiene alta recurrencia en la persona, ¿sí? En las neonatales 25% y en edades posteriores más alta. Lo que ya sabemos es que siempre se aísla lo más común, un único germen, ¿está? Y creo que nada más. Hablamos un poquito de esto y después vamos a los síntomas, ¿no, Ale? Fabi, creo que no quedó claro, porque estabas diciendo que los neonatos por vía hematógena y en los niños la uretra más corta de la niña porque es por vía ascendente, o sea, del ano que se va hacia la uretra. Capaz lo diste por entendido, pero no lo pronuncié. Perfecto. Sí, después... Ahora sí, Germán. Bien, no, en esta diapo lo que vemos que habla de bacteriura significativa, ¿no? Nosotros acá ven que hay una sigla muy linda que es UFC, que significa unidades formadoras de colonia por mililitro. Todos estos recuentos de bacterias que nosotros aislamos son luego del cultivo, ¿no? No hay forma que nosotros lo veamos en una orina a ojo. Entonces, cada vez que recolectamos orina por un neurocultivo, la sembramos en placas de agar, y esto que ven ustedes en números es recolectado de ahí, de la cantidad de colonias que crecen en el cultivo. Y van a ser jerarquizables según de dónde provenga esta muestra, ¿no? Si obtenemos muestras emitidas por chorro medio o orina espontánea, el valor de unidades formadas de colonia por mililitro que nos daría un punto de corte sería 100.000. Si la muestra proviene de un cateterismo vesical, que se supone una muestra en teoría más limpia, ya con un número menor de colonias vamos a jerarquizar el cultivo, ¿sí? Con un número de 10.000 unidades formadas de colonia por mililitro. Y si la muestra proviene de una punción suprapúbica, la cual debería ser estéril, se considera estéril porque viene directo de la vejiga, cualquier recuento de colonias será jerarquizable. Bien. No sé si quieren acá ahondar un poquito ya en cómo es la toma de muestra, o después volvemos. Bien. En la toma de muestra, no, más adelante no hablamos de las bolsitas, o no hay algo. No hay fotos, no. Bien, bien. Con respecto, cuando se trata de una punción suprapúbica o de un cateterismo vesical, digamos, todo depende de nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos colectar la muestra. Ahora, cuando se trata de una orina al acecho, en niños es muy difícil juntarla, porque no es tan fácil decirle, tenés que orinar
una pequeña porción afuera, después la segunda porción en un frasquito, y después, no, con un niño no podemos hacer eso. Por eso se llama orina al acecho, es como que estamos esperando que el niño orine para colectar en el frasco estéril para llevar urocultivo, ¿no? Otra práctica que se utiliza es la famosa bolsita colectora, que es una bolsita con pegamento que se pone se pega en la zona púbica y se espera que el niño o la niña orine, ¿no? Y se va, y luego esa bolsita estéril se cierra y se lleva al laboratorio para su análisis. Esta bolsita colectora a veces es más fácil de utilizar que la orina al acecho, digamos, estar pendiente de cuándo el niño va a orinar para ponerle el tarrito, pero puede ser también un poco más sucia la colección, ¿no? Porque es algo un poco que se pega al cuerpo, la orina, vamos a decir así, tiene contacto con la piel también del niño o la niña, y puede tener contaminantes que nosotros tenemos en la piel, digamos, bacterias coagulasa negativa, o como el estafilococo coagulasa negativo que nosotros tenemos habitualmente en nuestra piel. Y eso nos podría dar un cultivo erróneo, estaríamos cultivando un gen que sería un contaminante, no un patógeno. Bien. ¿Alguna duda Hay que sobre eso? aclarar, Germán, en la muestra cómo se tomó. Sí, sí, obviamente, sí. Hoy, si llega la bolsita colectora al laboratorio nos vamos a dar cuenta, porque por lo general se deja ahí, como es una muestra estéril. Pero sí, si es una punción suprapúbica, por lo general llega a la jeringa, entonces nos vamos a dar cuenta. Pero si es un cateterismo, estaría bueno aclararlo. Siempre la comunicación fluida es la mejor herramienta. Bien, porque la madre también sepan que es muy complicado porque tiene, o el padre, tiene que la tapa no tocar ninguna superficie, el envase tampoco ser tocado, tampoco puede estar mucho tiempo abierto, los niños que no, capaz todavía no contienen esfínteres, es una prueba que es difícil de conseguir. Pero bueno, lo ideal es hacerla al acecho y sin la bolsita, pero a veces se necesita la bolsita. Bueno, no sé si algo más de esto. Capaz acá en el gráfico mostrábamos cuando hablamos de punción suprapúbica para que se puedan imaginar qué es lo que se está haciendo. Ahí hay un campo estéril sobre el niño, tenemos el ombligo, acá las partes genitales, y como ven están haciendo una punción con una jeringa que va a atravesar los planos hasta llegar a la vejiga y poder tomar una muestra. Por eso aclaraba Germán que es bien estéril, ¿sí? ¿Alguna duda? También teniendo en cuenta la higiene para hacer la recolección al acecho. Perfecto. En las niñas hay que separar los labios mayores e higienizarlos, y en los varones retraer lo que es el prepucio, y siempre utilizando jabones que no tengan antisépticos, porque eso también interferiría en la respuesta del cultivo, se negativizaría. Bien, muy bien. Y generalmente se sospecha que hubo algún mal uso de todas estas cosas cuando se aíslan varios gérmenes, porque lo normal es que se aísle uno, puede haber alguna situación que haya más de uno, pero en general debería aislarse un solo germen. Entonces sí, cuando el cultivo hay varios gérmenes, habla de que alguno de todos estos pasos no fueron correctos, ni el higiene o tocar el tarrito tiene que ser estéril, no puede ser cualquier frasco. Bueno, seguimos un poquito, algo de esto ya Barbie nos había contado. Sí, si quieren, lo leo un poco, esto de que al finalizar la edad pediátrica, 8 al 10% de las niñas y 2 a 3% de los varones han padecido una infección urinaria, ¿sí? La incidencia global es del 5%, 3,1 en 1000 en mujeres de entre 0 y 14 años y 1,7 en 1000 en varones de ese grupo etario. La frecuencia, como ya algo dice, discúlpenme que me adelanté. La frecuencia es mayor en los varones hasta los 6 meses, después va a ir cambiando, ¿sí? Y luego en mujeres a partir de primer año, segundo año, ya muchísimo más frecuente en mujeres. Las malformaciones de la vía urinaria, como el reflujo, aparecen en un 30-40% de los niños menores de 2 años luego de su primer episodio,
y en el 20 el 25% de las niñas escolares con infección urinaria recurrente. Bien. Pasa, si querés. Bueno, las infecciones urinarias se dividen en dos grandes grupos desde la clínica, en altas y bajas. Acá vemos a los riñones pidiendo ayuda, cuando es alta, porque llegó hasta los riñones, dijimos que generalmente era por vía ascendente, o sea, de la vejiga hacia arriba, y las bajas afectan a la vejiga, ¿sí? Sin afectar a los riñones. Serían las cistitis. No sé si quieren seguir comentando algo, Barbie, vos más desde la clínica. ¿Qué factores de riesgo? Bueno, charlamos un poquito los factores de riesgo, después, si les parece, vamos a la clínica. No, entender que para que se produzca infección urinaria tiene que haber una relación del germen y del huésped. Algo en la introducción ya hablamos, el huésped, la Escherichia coli, tiene características particulares, ¿sí? Y del huésped, lo más importante a destacar son las anomalías del tracto urinario, ¿sí? Después van a tener una clase donde van a ver algunos de los ejemplos. En la historia, o alguien que tenga antecedentes de una infección urinaria, como es un desorden que no suele repetirse, pero tiene un alto porcentaje de repetirse, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Las vejigas neurogénicas, cuando no hay así armonía con los músculos de la vejiga también, todo lo que asocia a un éstasis, a que se acumule orina, obviamente, predispone a la infección, ¿sí? Las disfunciones vesicales por ahí hablando lo mismo, bueno, instrumentación de la vía urinaria, obviamente, pacientes que tienen sondas permanentes, es más frecuente que tengan infecciones urinarias, y después, esto de la fimosis o fusión de labios, por ahí más para las infecciones urinarias bajas. Se ha visto que los pacientes o de los niños que habían sido circuncidados tenían menos incidencia por ahí. Bueno, y después inmunosuprimidos y todos por ahí casos particulares. Eso para que tengan una idea. Claro, algunos de los factores de riesgo que menciona acá son consecuencias o por ejemplo, ver baja talla o que el niño tuvo varios episodios de fiebre y capaz la madre no consultó, y son, como decía Barbie, capaz no es que el niño o la madre le va a decir por qué vino, sino ir atando cabos de cosas sueltas que nos van narrando, que tenga hipertensión. Me gustaría hacer, porque me parece algo entretenido en la parte esa, el ítem oxiuriasis, que también lo pueden encontrar como Enterobius vermicularis, que es un parásito intestinal. Pero ¿por qué este parásito causa una infección urinaria? Bueno, la pequeña larva, vamos a hacerlo bien gráfico, pasa ese camino, sobre todo en niñas, del ano a la vulva, ¿no? Y ahí en sí mismo arrastra bacterias. Entonces, de ahí vendría también la infección urinaria. El parásito va a todo ese trecho de ano a vulva y ahí traslada bacterias también. Sobre todo Escherichia coli. Claro, yo me imaginaba por el rascado, Germán, también. Claro, sí, porque No es sé, capaz justamente que me imaginaba mal. es una parasitosis que da mucha comezón, mucha picazón. Y una de los signos de esa parasitosis es justamente la picazón de la zona del ano. Claro. No sé si alguna vez escucharon de esto, Milagro y Fátima, ya lo vieron en alguna unidad de aprendizaje, oxuriasis, ¿no? Sí, lo vimos en ADN, así que los chicos y las chicas ya lo deben también tener bastante claro. ¿Se acuerdan de que se le pone una cintita para ver si se aísla el germen, el parásito? Bueno, y vamos un poquito a la clínica, que va a cambiar mucho con la edad. Acá tenemos unos dibujitos para graficar un poco lo que Barbie nos va a contar. Sí, por ahí, volviendo un poco, cuando hablamos de infección urinaria, es importante diferenciarlas en alta y baja. Obviamente, en un menor de 1 mes, acá por ahí aclara menor de 2 meses, pero bueno, ya el concepto de infección es una infección generalizada, ya el sistema inmune del niño no tiene la capacidad de defenderse, o lo hace de una forma diferente, donde cada infección se muestra de forma generalizada.
¿sí? Entonces uno ya tiene elementos semiológicos más de sepsis, donde puede haber hipo o hipertermia, ¿sí? Irritabilidad, esto de letargo, de estar con menor vigor, dificultad para alimentarse y que la progresión del peso se detenga, ¿sí? No siempre tiene que haber bajo peso, sino que se detenga en la curva. Ictericia también pueden dar, ¿sí? Ya van a ver que la ictericia la vemos en muchos desórdenes, y diarrea. Entonces, ninguno de estos síntomas me hace pensar en algo que tenga que ver con el aparato urinario. Y sin embargo, si yo tengo estos elementos o alguno de ellos, tengo que pensar claramente en una infección urinaria. De aquí, cada vez que voy trasladándome a individuos de mayor edad, de a poquito los síntomas se van a ir localizando más porque su sistema inmune así lo puede hacer, ¿sí? Pero bueno, ya entre los 2 meses y llegado al año y medio, es un niño por ahí que ya no tiene buen estado general, ¿sí? Con fiebre, ya puede referir o manifestar algo de dolor abdominal, dificultad para alimentarse o presentar vómitos. Esto de la irritabilidad también acompaña, ¿sí? Entonces es un paciente que uno lo ve que enfermo, que algo está pasando, pero tampoco muchos elementos para pensar en algo de origen urinario aparecen. Algunas madres o en algunas ocasiones se podría encontrar esto de que hacen pis a cada rato, por ahí en edad es un poquito, por ahí, que hacen. Se cortó, me parece. Cortó, Barbie, perdón. Volví a retomar que se cortó un poquito la conexión. Desde que estabas diciendo que a edades un poquito más avanzadas podían orinar más seguido. Sí, algunas madres pueden identificar a edades un poquito más avanzadas, pero siendo menores de 2 años, de que por ahí mojan el pañal más seguido, pero muy poquito, pueden localizar algo de dolor abdominal y observar que el olor tiene efecto y el olor suelen cambiar, pero eso a veces a veces no es tan fácil. Ya con más de 2 años y el niño que se puede expresar más, generalmente ya podemos ver la polaquiuria, disuria, cambios en la continencia, esto de que si ya, suponete que contenía, dejó de contener, se empieza a hacer pipí parado, ya moja cuando no mojaba, ¿sí? Esto de que haga pis a cada rato pero poquito, que es la polaquiuria, dolor de pancita, bueno, fiebre y los vómitos. Bueno, Pasamos. que ahí quedó claro, así que cuando sea más grande se va a parecer más a lo del adulto. Y bueno, y ahí veíamos que a veces, cuando ya es más grande, podemos llegar a ver la orina del niño, porque, no sé, lo hacen una pelela o en el inodoro y podés ver que la orina está más turbia o con algún color distinto o en algunos casos hasta con hematuria. Bueno, acá volvemos a la vedette de hoy, que es la Escherichia coli, que sería el agente etiológico, en el 80%, 90%, algunos de las series decían, de los casos, ¿no? Pero pueden haber otras bacterias que acá no sé si quieren contar un poquito más ustedes, tienen más desde la práctica. Sobre todo en pediatría, o sea, también en adultos, pero en pediatría se lleva la mayoría de los casos de Escherichia coli, ¿no? Hay otras bacterias como Klebsiella, sobre todo, Proteus es medio raro, pero bueno, Enterobacter y Pseudomonas aeruginosa. Enterococo ya también es un poco más raro. Lo que sí hay que tener cuidado con los estáfilos coagulasa negativos, porque son, por lo general, contaminantes de la piel, ¿no? O sea, nosotros tenemos en la piel normalmente estáfilos coagulasa negativos. Algo hablamos recién de esto. Y todas estas contaminaciones nosotros las vamos a evitar tomando la muestra correctamente y con todos los recaudos de esterilidad posibles. Yo no agregaría más que eso. El estáfilo a veces también es cuando es sistémica, ¿no? Una de las causas. Sí. Pero sí, no son lo más importante que queremos recalcar ahora, ¿no? Bien. También, bueno, de eso nos podemos, digamos,
enriquecer mucho con una charla fluida entre las distintas profesiones, digamos, si se sospecha, si tiene una muy fuerte sospecha de infección urinaria y lo único que se aísla es este estafilocoagulasa negativo, bueno, se puede ver de jerarquizarlo, y hacer pruebas, antibiorama y demás. Pero por eso se necesita por ahí una intervención constante y ver de que el cuadro no resuelve, bueno, para ver si esta bacteria en realidad está causando la patología y no es un contaminante. Claro, y también va a cambiar en el paciente si es un paciente que hace un cateterismo crónico, que está internado, no es lo mismo. Estamos hablando de las infecciones urinarias comunes, generales. Bien. Bueno, y desde el laboratorio, esto era en la orina, podemos, podemos también solicitar análisis de sangre, no solo de orina. Sí. Para empezar, luego de la orina siempre va a ser lo más importante en estos casos de sospecha, pero no hay que dejar de lado un hemograma en el cual podemos llegar a notar una leucocitosis, más que nada por elevación de los granulocitos, de los neutrófilos, porque si estamos en presencia de una infección bacteriana, lo que van a atacar esas bacterias son los granulocitos, los neutrófilos más que nada. Y tenemos herramientas diagnósticas que son de ayuda, son útiles, son los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son marcadores que se elevan en situaciones de inflamación. El más conocido de todos es la eritrosedimentación, que es un estudio bastante simple, se puede ofrecer en cualquier laboratorio de guardia, digamos, en cualquier salita que ustedes estén atendiendo, deberían poder contar con eritrosedimentación. Luego tenemos otras pruebas que son un poco más complejas, que necesitan algún grado de instrumentación del laboratorio, y entre ellas podemos nombrar la proteína C reactiva, que ya se está empezando a ofrecer en la mayoría, diría yo, de los laboratorios, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, y también, como la eritrosedimentación, es un marcador un reactante de fase aguda, un marcador de inflamación. Y otro que tiene muchísima utilidad, se utiliza a veces para diferenciar infecciones virales de bacterianas. Ojo con esto, no es un diagnóstico de certeza, nos puede orientar, porque no es ningún cultivo. Pero bueno, esta es la procalcitonina. La procalcitonina sí ya requiere un grado más de complejidad y no es tan conseguible como los otros dos marcadores. Si lo pueden, si cuentan con él es mejor, pero hay que saber diferenciar la utilidad. Digamos, ustedes no pueden decir, tiene una infección viral o una bacteriana solo por la procalcitonina. Sí es una herramienta muy útil para diferenciarlas o para tener una presunción, pero no es un diagnóstico de certeza. Y en cuanto a la función renal, los clásicos urea y creatinina, que también se pueden conseguir en cualquier laboratorio de baja complejidad, y también son importantes para tener una idea de esa función renal. Bien, habíamos encontrado algunos artículos que, como siempre, ¿no? Son cosas que se van investigando y a veces se apoyan, a veces no, y a veces suman y a veces no son determinantes, que capaz la proteína C reactiva, si estaba muy alterada, nos iba a hablar más de que estaba generándose un daño renal que podía generar cicatrices por esa infección. Había varios estudios que apoyaban eso, otros decían que no era tan de certeza, pero bueno, a la hora de pedirlo es un dato más que nos puede ayudar, pero bueno, siempre la lucha de tratar de buscar estudios para dejar de hacer los que capaz generan daño, como un renograma, pero porque tiene radiación, pero bueno, al fin y al cabo todavía nada es de una especificidad y sensibilidad tan alta como para dejarlos de hacer, ¿no? Claro, vale. Pero sepan que todo esto puede ir cambiando en el tiempo. Hoy esta es la realidad, pero capaz después los laboratorios descubren algo que sí, capaz con un marcador de sangre podemos determinarlo. Por eso, diagnóstico de certeza, el urocultivo. Ahora, para ver tipo y grado de daño, tenemos muchas pruebas de laboratorio y de imágenes, y también otras pruebas clínicas, pero para diagnóstico tenemos que contar con un urocultivo fiable. Perfecto.
No sé si Barbie ahí querés acotar un poquito más de a qué pacientes le pediríamos esto. Sí, no, por ahí, claro, es importante entender. Ya lo han dicho todos muy bien, por eso no quiero ser repetitiva. El estudio en sangre ayuda a diferenciar si es alta o baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da una idea de cómo está todo el sistema en sí, ¿sí? Si nosotros queremos ver cómo está el estado general del paciente, solemos pedir un hemograma. Los lactantes de fase aguda siempre los solemos pedir, hay una cuestión que a veces ni la pensamos mucho, pero también porque la proteína C reactiva o la procalcitonina, por diferentes estudios, pero así ya bien lo dijo Alex, tendrían una correlación directa con el daño del parénquima. Igualmente, recalcamos que siguen siendo inespecíficos, ayudan, ¿sí? Y de la función renal, lo que nombró Germán, ¿sí? Para ver cómo está el funcionamiento de todo ese sistema. Lo solemos pedir cuando sospechamos una infección urinaria alta. Si Claro, tiene síntomas, una niña de 12 encontramos un años que es niño. bien claro que es baja, no le vas a pedir todo esto. Claro, si nosotros encontramos un niño, como en uno de los casos que ustedes tuvieron, en las situaciones clínicas, donde es un paciente que lo ven en la sala de espera, de que juega, charla, o canta, o baila, y de repente llega a la consulta, y ahí a las preguntas dirigidas expresa un dolor en la zona baja, y la madre te cuenta que se hizo pis encima, etcétera, a ese tipo de pacientes no es necesario pedirles un examen en sangre. Diferente a si viene un niño menor de 6 meses o menor de 4 meses, con síntomas más inespecíficos, ahí sí, yo solicito un estudio en sangre. Bien. Sí, quería Y aclarar ahora, que... Fátima, ¿qué le pido a los dos? ¿Cómo? A los dos casos, al primero que contó Barbie y al segundo, ¿qué le pido a los dos? Pedimos un cultivo de orina. Sí, Perfecto. lo cultivo, para Perfecto. confirmar. Eso sí a los dos, sí o sí. Germán, no sé si Quería vas a... aclarar que por ahí me fui de tema con la procalcitonina y conté otras cosas, otras utilidades que no van al tema, con esto de diferenciar infección viral de bacteriana. No es para este caso de infección urinaria, es otra utilidad que tiene. Pero no, acá para daño del parénquima. Por ahí me fui de tema con eso. No, está bien, igual No, también está hay bien. infecciones urinarias virales, pero bueno, no es lo más común, ¿no? Volvemos a lo común. Capaz también remarcar que la leucocitosis no confirma la infección, pero si hay, y si no hay tampoco la descarta, digamos. Por eso se recalca con que es inespecífico. Perfecto. Perfecto. Creo que esto que eran dudas de la clase está bueno porque acá ya medio que las fuimos dispersando. Sí. No sé si quieres contarnos un poquito de esto, Germán. Sí. Bueno, tenemos unas herramientas de screening. A ver, ¿y qué digo con screening? Que son una prueba rápida que nos pueden ser de utilidad, pero nosotros tenemos que saber las limitaciones que tienen estos test, ¿no? Ahora, bueno, creo que este tema del screening está en auge con todo lo del coronavirus, pero estamos invadidos con test diagnósticos rápidos y demás. Las tiras reactivas son pruebas fisicoquímicas que nos dan información sobre esa orina. Nosotros simplemente con mojar con esa orina la tira reactiva y esperar unos instantes, las almohadillas, esas que ustedes ven de colores, van a virar de color, y según el color nosotros vamos a comparar y nos va a dar un resultado cualitativo de la orina. Por ejemplo, nos puede medir pH, densidad, presencia de hemoglobina, presencia de leucocitos, presencia de nitritos, de cuerpos cetónicos, etc. Muchas pruebas. Acá tenemos, ¿ven? Ustedes mojan esa tira y después, a ojo, que ese es otro tema, como Si sos daltónico está complicado. Sí, bueno, pero también la percepción de cada uno puede variar levemente. A ojo comparamos los colores y se anota, si ustedes ven acá, hay pruebas que tienen números, que serían cuantitativas, como el pH y la densidad de la orina, pero hay pruebas que tienen cruces. Y las cruces son, bueno, como apreciaciones, son grados de cantidad, pero no nos dice una concentración. Por ejemplo, el urobilinógeno tiene cruces. O acá lo pone como sangre y tiene trazas, cruces, 25 también moderadas, no son cuantitativas, ¿sí? Esas pruebas. De todas maneras, la mayoría
no todas, pero la mayoría de las tiras reactivas miden hemoglobina, no glóbulos rojos, no miden hematuria en sí. ¿Qué quiere decir esto? Si los glóbulos rojos en orina están formes, si se están sin romperse, la hemoglobina estaría dentro de ese glóbulo rojo, dentro de esa célula. Y la tira reactiva, la mayoría, no todas, la mayoría no podría dosar esa hemoglobina, ¿no? Entonces nos podría dar un falso negativo. La realidad es que yo recomiendo siempre que con una tira reactiva venga un sedimento de la mano. Siempre habría que hacer un sedimento urinario para empezar. Las tiras reactivas tienen ciertos inconvenientes en el dosaje. Sin embargo, nos pueden dar información útil, ¿sí? Los resultados positivos de tira reactiva nos van a decir, che, mirá ese sedimento urinario porque me está dando leucocitos. Los resultados de tira reactiva negativo no nos descartan que haya o no presencia, ¿sí? Por lo general, el resultado de tira reactiva y sedimento coincide, pero no siempre es así. Acá tenemos datos de sensibilidad y especificidad, ¿sí? Esto varía según la marca, según el equipo, hay equipos automatizados, según la gente que lo mire, porque no se olviden que es un examen visual. Lo que se renombra en muchos trabajos y se le da importancia para la infección urinaria es la cantidad de leucocitos y la cantidad de nitritos que da la tira reactiva, ¿sí? Se relaciona mucho con la presencia de enterobacterias, los nitritos en orina. Y nos podrían ayudar rápidamente en una situación de guardia para ver si esa orina tiene o no bacterias. Podríamos intuir, pero no es confirmatorio, otra vez. No sé si alguien quiere agregar algo de esto, de la utilidad de ustedes en las guardias, en diagnóstico. No, yo por ahí aclarar que normalmente en la práctica cotidiana se pide más el sedimento, pero bueno, como en nuestra unidad habla de tamizaje, entender esto del valor predictivo negativo de las tiras, que si yo tienen un nivel de sensibilidad hasta ahí, del 70%, de especificidad muy alta, y si a mí me dan un resultado que es negativo, en principio, para un manejo de la urgencia, yo me podría quedar hasta algún punto tranquila para descartar la infección urinaria. Pero es algo que en la práctica cotidiana... Sí, teniendo un sedimento urinario al alcance, uno por lo general... Se te Sí, cortó Barbie. un poquito. Sí, Germán. No, que teniendo lo que se estila hacer es solicitar orina completa de guardia, y ahí tendríamos parámetros de tira reactiva y de sedimento urinario. Pero por lo general, yo para una guardia sé que los laboratorios cuentan más con la posibilidad de hacer un sedimento y a veces las tiras reactivas no están tan disponibles porque son a veces un poco costosas. De todas maneras, yo creo que tira reactiva debería ir acompañado de un sedimento y sedimento podría no ir acompañado de una tira reactiva. Claro. Bueno, ahí es un poquito, si nos querés explicar qué es el sedimento, Sí. qué Bien, diferencia hay con el urocutivo. el sedimento urinario simplemente se toma una orina, se prefiere que tenga cierto grado de retención, en lo posible más de 2-3 horas de retención del paciente, se colecta en el mismo frasquito. Nosotros lo que hacemos es centrifugar esa orina y quedarnos con el sedimento, ¿sí? Con lo que precipita. Eso lo analizamos al microscopio óptico y hacemos recuento de leucocitos, hematíes, cilindros, mucus, levaduras si las hubiera, bacterias, pero ojo que no sería diagnóstico como un urocultivo, porque estas bacterias bien podrían venir de una contaminación, ¿sí? O que la orina haya estado 8 horas en una mesada, vamos a suponer, ¿sí? Porque hay gente que la trae de la casa. Ahí no sé si después querés aclararlo eso, Germán. Como una vez que Sí. uno toma la muestra, ¿qué tiene que hacer?
Sí, Germán, esto que decís que tiene bacterias positivas, al principio no entendés nada, porque te viene el informe y te dice bacterias positivas, y no Sí, entendés, así que bien. buenísima la aclaración. Claro, no, hay que saber apreciar la información con las limitaciones que tiene cierta técnica, ¿no? Cualquier estudio de laboratorio puede alterarnos en un principio cuando vemos algún resultado positivo, pero hay que saber que la calidad de un resultado nunca va a poder exceder la calidad de la muestra, ¿sí? En este caso, si vamos a suponer un paciente tiene turno para ir al laboratorio, y yo le digo que me traiga la primera orina de la mañana, y vamos a poner un caso exagerado, él tenía turno el miércoles y juntó la orina el miércoles, pero no pudo ir al laboratorio y fue el jueves con la orina del miércoles. Esa orina va a tener un crecimiento bacteriano, ¿sí? Que no se va a... Yo voy a ver un sedimento, en principio, lleno de bacterias, pero no quiere decir que tenga ese recuento de bacterias, ¿sí? Esa bacteria puede ser una contaminación. Y yo Esa estoy que la puso en viendo... la heladera. Sí, vamos a suponer que no la puso en la heladera, que es peor todavía. Y que la juntó en una botella de gaseosa, con azúcar, sin lavarla bien, como pasa también. Imagínense, la bacteria se va a reproducir exponencialmente. Bueno, y yendo a la parte del sedimento que nos interesa para la guardia, vamos a tener un recuento de leucocitos por campo, ¿sí? Por campo de 40 por o 40X, como se escucha. Yo voy a recorrer varios campos, ¿sí? De esa orina, y voy a hacer un promedio de cuántos leucocitos veo por campo. Y por lo general se espera menos de 5 leucocitos por campo. Puede variar según el laboratorio. También se puede ver hematuria, hematíes. En este caso debería haber menos de 3 por campo, pero yo puedo ver más. Y algo interesante del sedimento es que puedo ver la presencia de crenados, que son hematíes que se están rompiendo, están dismórficos. También puedo ver la presencia de cilindros, y de distinto tipo, pueden ser granulosos, eritrocitarios, leucocitarios, serios. Cada uno va a estar asociado a una diferente patología. También puede haber hifas de levaduras, ¿sí? Pero esto por lo general se pueden ver en pacientes diabéticos, o levaduras como cándida, ¿sí? Que tiene una formita característica. De todas formas, siempre la confirmación viene por cultivo. Me parece que con esto, no sé si alguien tiene algo para acotar. ¿No? Bien. Bueno, esto un poco lo que estabas explicando, que puede haber bacteriuria sin una verdadera infección, pero bueno, un poco lo que estabas hablando, que venga de otro lado, que esté mal tomado, que esté mal conservado. Que ojo con Los esto. piocitos, que decía piocitos ahí, son acúmulos de leucocitos granulosos, ¿sí? O sea, granulocitos. Serían por lo general acúmulos de neutrófilos. Y eso nos podría orientar bastante a una infección bacteriana en un niño. Bien. Nada más, eso es por la palabra. Bien. Perfecto. Bueno, de imágenes, como veníamos charlando, no va a servir para el diagnóstico de la infección urinaria, sino que va a servir para saber cómo es la morfología de la vía urinaria de ese paciente y poder detectar que haya alguna malformación urinaria oculta, y que su primer síntoma sea la infección urinaria. También va a servir en el caso de que sea un caso de una infección urinaria alta grave y queramos ver si puede haber algún foco de pielonefritis, o en el caso de la gamografía para ya ver el daño renal establecido, ¿sí? En la eco a veces igual se puede ver alguna cicatriz. Pero los métodos de imágenes van a ser complementarios a la patología y no diagnósticos. A veces uno, en algún paciente de larga data, es raro que llegue por ese medio al diagnóstico. A veces en adultos puede pasar, pero en pediátricos es muy raro que uno buscando, no sé, una lesión renal, termina llegando a que era un absceso por una infección urinaria. Es muy raro. Después vamos a tener una clasecita de imágenes en donde vamos a ver los distintos métodos, así que no me detengo más en esto.
sí vamos a repasar lo que es el algoritmo y cómo fue cambiando, y sepan que va a seguir cambiando, porque así como avanza la ciencia y los distintos estudios, va cambiando los métodos que se usan, a qué edad se usan, porque lo ideal es realizar estudios que sirvan para cambiar conductas y tratar de no dañar, ¿no? Y tanto la gammagrafía como la cisturetrografía miccional usan radiación, uno a los rayos directos y el otro material radioactivo para realizarlo. Entonces la idea es tratar de irradiar lo menos posible a los niños, por eso solo se empieza a utilizar en situaciones muy necesarias, que ya van a ver las diferencias entre el algoritmo viejo y el nuevo, que tiende a usar menos métodos diagnósticos, ¿sí? Lo que sí, como concepto general, a todos se le pide en Argentina una ecografía renovesical pre- y postmiccional cuando tienen una infección urinaria, primero porque es inocuo, y ya nos aporta un dato más de la vía urinaria, y después se puede hacer un seguimiento para ver el crecimiento del riñón, ¿sí? Porque el tamaño del riñón cuando nace el niño no es el mismo que cuando es adulto. Un poco así como para tener un pantallazo, seguimos, y después en la plaza de parte de imágenes aclaramos más, ¿sí? Bueno, esto, no sé si... Bueno, no mucho más. En criterios de internación, por ahí no los vamos a nombrar, los tienen ahí en las imágenes, ¿sí? Pero bueno, entender un poco la importancia de la alta sospecha clínica que hay que tener, que que trabajamos con niños, nada nos va a decir en el sistema urinario que hay un proceso infeccioso, que lo tenemos que ir a buscar, que hay todo un recorrido diagnóstico, cada uno con sus características, todos para acercarnos al diagnóstico definitivo que nos lo va a dar el cultivo. La toma de muestra tiene algo que ya saben, que es así su particularidad por las formas, que eso lo tienen que saber, ¿sí? Y bueno, y en la parte de tratamiento obviamente no nos vamos a meter en esta instancia. ¿Algo más? Bueno, la baja, como los puntitos claves, que era un poco lo que ya hablamos, que va a ser solo la afectación de la vejiga, y que clínicamente va a dar más síntomas bajos, como lo dice el nombre, de disuria, incontinencia, la enuresis, un niño que contenía y deja de contener, o que va a pie ir más veces al baño, o que llora cuando hace pis porque le arde. Ya eso más o menos lo fuimos diciendo, y a veces el tema de a esa edad que empiezan a veces con problemas para defecar, ese síndrome de mala eliminación, o sea, que les cuesta, que se te constipan, que pasan 7 días que no se encaca, y que vuelven a poder ir al baño, y todos esos procesos que tienen los niños, a veces por esa mala sincronización y retención de heces, termina dando una infección urinaria. No sé si ahí Barbie querés acotar más que... No, una pavada porque lo más importante, ya lo dijiste, pero bueno. Ay, se corta. Hasta la tarde o noche, también hace mucho tiempo la cultura de la mujer quedaba mal de que me fue el internet. Sí, se cortó. ¿Ahí me escuchan? Ahora te escuchamos. Sí. Dale. Antes en la cultura estaba ya el baño, entonces se generaban en ciertas personas la cuestión de retener, y bueno, un factor de riesgo para una infección urinaria de las bajas, ¿sí? También la frecuencia de la baja es en niños ya un poco más, en edades más avanzadas, ¿no? Y niñas. Claro, porque se va a relacionar un poco con eso que decía Barbie, de retener, de la baja ingesta de líquidos, y bueno, y ya como a veces se inician las relaciones sexuales siendo pacientes pediátricos, no es lo ideal, pero a veces un niño de 13 años puede que las tenga, también las mujeres cuando no orinan después de tener relaciones aumenta el riesgo de infección urinaria, que es un dato a recalcar. Barbie, se te cortó, por eso empezamos a hablar un poquito, no sé si ahora que sí. ¿querés repetir? Bárbaro, no mucho más de los factores de riesgo. Bien. Y bueno, ¿qué pido? Como decíamos, urocultivo y sedimento, ¿sí? La eco, acá sí pre y postmiccional porque retienen, ¿sí? En los niños pre y postmiccional se puede hacer porque el niño
no puede mirarle la vejiga, que vaya al baño y que vuelva, y la volvemos a mirar con el ecógrafo para ver si vació completamente la vejiga, porque en un niño eso no se puede hacer. De hecho, en los bebés chiquitos, lo primero que uno mira cuando empieza la ecografía es la vejiga, porque cuando le apoyás el gel frío, enseguida se hace pis dentro del pañal. Entonces la idea es empezar el estudio por la vejiga. Pero bueno, cuando se puede, lo ideal es valorar pre y postmiccional. Y bueno, creo que ya estamos, entonces vamos a cerrar. Sí, no, por ahí recalcar de lo que ya lo hemos dicho, pero bueno, esto de que uno pide y en los casos clínicos lo tienen, más en las infecciones urinarias bajas, la persona suele acudir a un servicio de emergencias, ahí se le hace el sedimento, y ya si tiene algún valor que hace de presunción que sea positivo, ahí se instaura el tratamiento antibiótico y se espera el urocultivo. Si el urocultivo es negativo, deja de recibir el antibiótico. Si el urocultivo es positivo, de acuerdo al germen, que seguramente que lo más frecuente que sea es el Escherichia coli, si no tiene ningún factor de riesgo extra, ¿sí? Ahí entonces, bueno, se instaura y se completa el tratamiento antibiótico y se empieza a estudiar según los consensos que después vamos a hablar. Perfecto. Sí, es importante ahí lo que recalca Barbie, porque generalmente el urocultivo lleva su tiempo. Que no sé si ahí, Germán, querés aclarar que el cultivo no importa si tenés una obra social muy buena o si estás en un lugar público, no es que por más plata me lo van a dar antes. ¿No crece más rápido el Escherichia coli en el público o en el privado? No, el microorganismo se toma su tiempo y también es, digamos, tiene que ver la cantidad de bacteria que tiene en orina, ¿no? Mientras más bacteria tenga, más rápido va a crecer. Pero no, por lo general suele tardar 24 horas al menos, que no quiere decir que todos tardan 24 horas, a veces tarda más en crecer el bicho, vamos a decir el bicho así más para darle una identidad. A veces puede tardar 48 horas. Para darlo negativo hay que esperar, o sea, yo no te puedo decir da negativo en 24 horas, ¿entendés? Tengo que seguir esperando. Y otra cosa para agregar es que una vez que hay crecimiento en la placa de cultivo, se toma una colonia y se empieza a hacer el antibiorama. Para ver, y esto es muy importante, es súper importante para el tratamiento, para ver a qué es sensible la bacteria, a qué antibiótico es sensible la bacteria y a cuál es resistente, ¿sí? Para instalar un tratamiento efectivo y que nos genere la menor resistencia posible a la larga, en ese paciente y en la población. Si uno no se lo imagina, capaz esto lo puedes explicar mejor vos, es que como que se siembran las bacterias como en cada lugar con distintos antibióticos. Entonces es como una semillita. Si no crece es porque ese antibiótico la mata. Y en las que crece, esos antibióticos no la matan. Exactamente, sería algo así. Se ve un halo de crecimiento, se llama, y se ve si el bactericida, o sea, el antibiótico, no la deja crecer, si la inhibe o si la bacteria crece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decir por ejemplo, supongamos que es una bacteria sensible a penicilina. Yo directamente le voy a dar penicilina, ¿listo? Porque es lo más simple, lo más barato, lo más fácil, y no genero resistencia con algún antibiótico de amplio espectro que estaría reservado para otras situaciones, por ejemplo. Perfecto. Bueno, y acá un poquito para cerrar, no sé si las chicas quieren comentar algo más que les costó durante esta guía, en su cursada, o dudas, o recalcar algo que les haya quedado en el tintero. No, más que nada la importancia de los objetivos del estudio de la ITU es importante para saber, en el caso de los diagnósticos, hasta dónde ir y hasta dónde no ir, y diferenciar bien en cuanto a las edades, cuándo pedir un sedimento, cuándo pedir un hemograma. Bien. Sí, en mi caso yo la tuve a Barbie de profesora, y nos decía que era como complicado determinar si un bebé muy chiquitito tenía ITU. Y nos dio como los tips de que si llora mucho durante mucho tiempo y tiene fiebre, se podría sospechar de ITU como primera causa.
descartando, también teniendo en cuenta los factores de riesgo. Bien. Sí, el Sí. pediatra siempre por las dudas lo descarta. Decí, Barbie. No, es que está descrito, por eso en algún estudio que he leído, de que que la fiebre súbita y alta condiciona mucho a una infección urinaria. Entonces, en un paciente de la nada, no con un comienzo insidioso que venía 38, de 38,9, que iba pasando los días, un inicio brusco de cambio así del comportamiento normal del niño en la cuestión de sus hábitos y de la fiebre que irrumpe, es un alto indicador de sospecha de infección urinaria. Perfecto. Bueno, Entonces, el objetivo, bueno, a no olvidarnos. para cerrar, poder detectarlo temprano para poder hacer un tratamiento precoz, y lo que queremos evitar es el daño renal, ¿sí? Y ahí aplicaríamos lo de Framin Carson, de por qué estamos estudiando esto en tamizaje y no otra patología, ¿no? Sí. Como decíamos, la primera causa de insuficiencia renal crónica en nuestro país en niños son las uropatías, y el primer síntoma es la infección urinaria. Bien. Bueno. Bueno, nos vamos despidiendo. Hasta luego. Espero que lo hayan Chau, disfrutado. Ahí paré. Deja de grabar, dice. No, dice que estoy grabando. ¿Por qué?